Una pregunta muy interesante que me compartieron fue de cómo o de qué manera hay que leer la Biblia. Y pues aquí es un tema obviamente muy interesante y un tema muy importante que hay que abarcar, porque pues de la Biblia parte todo, ¿no? La palabra de Dios. Y primero que nada, pues tener una Biblia, ¿no? Es lo primero y lo más importante. Yo creo que generalmente o casi todos tenemos una de estas dos Biblias en tu casa. O la Biblia latinoamericana, que es una Biblia que viene de la Vulgata latina, o la Reina Valera 1960, que es una Biblia también muy popular en español, que viene, me parece que es del Textus Receptus, aunque no recuerdo bien. Y yo recomendaría, entre estas dos Biblias hay una diferencia. La Biblia latinoamericana sí tiene diferencias como que en las palabras, y además de eso la Biblia latinoamericana tiene más libros que la Reina Valera, libros que se le conocen como los libros apócrifos, que no pertenecen al canon original de las escrituras y que se considera que no están inspirados divinamente por Dios. No es que sean malos, tienen como un valor histórico, un valor completamente histórico, pero es la diferencia pues principal entre estas dos Biblias. Sin embargo, yo recomendaría usar otra versión, una versión más actual. Yo recomendaría la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional para comenzar, ¿no?, a leer la Biblia, porque tiene un lenguaje más actual, tiene un lenguaje más entendible. Y ahora, ¿en qué orden la recomendaría? Pues es el siguiente. Antes que nada, la recomendación es que antes de leer la Biblia pues hay que orar, ¿no? Hay que pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que está escrito. No veas la Biblia únicamente como un libro más, sino como lo que es la palabra de Dios. Y tal vez para unas personas pues crean que es aburrido leer la Biblia. Hay gente que nunca la ha leído o que ha leído ciertos pasajes. Y la diferencia para que a ti la Biblia se te haga pues atractiva es que no la veas tanto como un libro o una serie de libros con instrucciones. La forma en la que yo encontré una atracción o una motivación, un deseo por leer la escritura fue al verla como si fueran cartas de Dios para mí, que he escrito especialmente para mí, y fue de esa forma en la que yo obtuve ese deseo de empezar a leer la Biblia y de cómo pude poco a poco pues ir conociendo a Dios a través de su palabra. ¿Cómo empezar a leer la Biblia? Yo recomendaría empezar por los evangelios, ya que si bien toda la Biblia gira en torno al evangelio de Jesús, desde Génesis, los primeros capítulos de Génesis se habla de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, yo recomendaría empezar por los evangelios, que es el Nuevo Testamento. Están los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y después Juan, que no pertenecen a los sinópticos. Yo recomendaría empezar por los evangelios, especialmente el evangelio de Juan, de Mateo, de Lucas o todos, y después de ahí que ya conozcamos, ya que en esos evangelios se narra la vida de Cristo aquí en la tierra, ya que tengamos pues esas bases, empezar después. Yo recomendaría Efesios, recomendaría Romanos, las cartas de Pablo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, para ir pues empezando a leer la Biblia. Hay varios planes, pero para una persona que recién está empezando, esa sería mi recomendación. Y asimismo ya después, cuando un poco de práctica, pues se pueden buscar planes de lectura temáticos, cronológicos de la escritura. Pero para alguien que está empezando, obviamente primero es leer el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, empezando por los evangelios, y después las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Las cartas de Juan también tienen mucho contenido que puede ayudarnos, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. ¿Cómo empiezo a leer la Biblia? Primero, ver la Biblia como las cartas de amor, cartas que Dios te ha escrito personalmente a ti, y ya después que encontremos ese deseo y ese valor por lo que es la escritura, pues ya empezar a leer la Biblia como tal.